Bienvenidos nuevamente a este programa de videoblog desde el corazón del territorio. Cambiamos un poco el formato de producción, pero el día de hoy vamos a conocer un lugar, una choza, un emprendimiento acá de un amigo mío. Vamos a mostrar un poquito lo que tiene aquí la choza. Es algo muy interesante saber. Saben, chicos, más que todo este diseño todo rústico que es muy llamativo. Aquí tenemos lo que es a mi estimado Pusanga. Hola Michelle, bienvenidos a Pusanga Huasi. Muy amable, gracias. Acá, también a todos. Vengan, síganos pasen. Por favor, conozcan este emprendimiento. Como pueden ustedes observar, es algo muy llamativo, algo único que tenemos aquí. Mi estimado amigo, coméntame un poco de tu emprendimiento, de esta choza. ¿Desde cuándo acá? ¿Qué te nació hacer esto? ¿Por qué motivo? ¿Qué nos nació? ¿Qué nos motivó? Yo creo que hay una motivación más allá de eso, nuestra existencia, nuestra resistencia, de demostrarles todo lo que ustedes pueden observar. Tenemos acá como son las lanzas. Recordarles que también aquí son partes de la Guardia Indígena, ¿no? Tenemos también presente. Y entonces aquí están unas cuantas lanzas de los compañeros que vienen, acá lo retoman. Entonces ahorita están en diferentes espacios ellos. Ahí tenemos las vértebras, que representan también el símbolo de fuerza, de sabiduría de las anacondas. Tenemos los tambores. Estos tambores, también llamados cajas, se los utiliza justamente para poder hacer nuestra propia música, nuestro propio taqui, nuestro propio, diríamos... Esto claro lo utilizan para las ceremonias, así. No, más bien es para bailar. Hacemos un programa nuestro y bailamos para poder decir que todavía practicamos lo nuestro, ¿no? Y tenemos acá artesanías, como pueden observar, artesanías de diferentes maneras, en madera, en piedras. Esto es parte del emprendimiento que ustedes muestran aquí, que llama la atención a los turistas, aparte de venir a sentarse a comer un rico maito. Sí. Aparte de eso, tenemos la medicina propia de 7 plantas, tiene cascarilla, chuchuguazo, musuhuasca y otras plantas más. Me gustaría que ustedes puedan conocer y probar, ¿no? Si les duele los huesos o siente algo malo del estómago, es muy bueno. Entonces puedan llevar esa experiencia de haber probado aquí las 7 plantas. Con esto usted se va a poner al 100. Y en sí no embriaga, digamos. No, se va a sentir bonito, es un poquito, pero tiene pura medicina, pura esencia de medicina. Vengan acá a la comunidad Sarayaku, encontrarán cosas importantes, novedosas y también medicinales. Salud. Ya tenemos un mirador, ¿no? Sí, este es de aquí un mirador, usted puede venir de aquí tranquilamente, observar, gustar, disfrutar en las mañanas, es maravilloso el atardecer cuando el sol se oculta, las aves o los animalitos que llegan, los monos, de todos acá. Y estamos seguros que estamos realizando el horizonte que hemos buscado, que hemos soñado, y esperemos seguir construyendo esos espacios más adelante, que la gente pueda venir, pueda gustar, conocer. Allá tenemos el área de la cocina, ¿no? Sí, vengan para que puedan ver acá, puedan conocer. Aparte de eso, acá realizamos los maitos. Acá pasa la magia, el sabor. A recordarles que también tenemos los senderos, usted puede venir y caminar, tenemos casi 100 metros para que pueda conocer un poco, desahogarse, coger aire puro. Entonces es un sendero ecológico, ¿no? Ven y disfruta de estas hermosas vistas de flora y fauna aquí en Pusanga Huasi, con sus hermosos senderos ecológicos. Estos videoblogs son una producción de APANAPSE. Míralos en el canal de YouTube APAC Producciones y en nuestras redes aliadas.